hablando, en principio entra mampostería, pero podríamos ver, a lo mejor lo adelantamos para que con este cada tema metemos solo el tipo 1, 2 y 3. En el recuperatorio ya metemos mampostería. Entonces no sea tan pesado los temas. Porque siempre a veces vamos a ver mampostería primero, pero no quiero sobrecargar. Vamos a adelantar, incorporamos propuestas, vamos a ver ahora. Vamos a adelantar la fecha del primer parcial, vamos a tomar solo el tipo 1, 2, 3. Pero van a ver, ese es un tema. El otro tema es que va a haber novedades de preguntas teóricas. Como cuáles, como todo lo que acabamos de ver en la clase. Desde la primera clase hasta la segunda clase. Entonces hay que quedar con atento, hay que ver qué está pasando, hay que ver la firma, no sé qué firma está, no sé qué no ven. ¿Cuál es la fila? Programa, ustedes ya lo tienen que bajar, si no, está cargando, no me acuerdo,
se basa en este criterio, digamos. En base, hay una asignatura que se llama psicología, que estudia todo lo referente a sí. Pero a nosotros no nos vamos a volver especialistas en sí, no me interesa a mí eso. A mí me interesa cómo voy a diseñar mi estructura. Esa es la pregunta de la unidad 2. ¿Qué es el diseño? Para poder diseñar una estructura tengo que tener. Primero saber qué es diseñar, para eso nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es diseñar una estructura? Bueno, nosotros tenemos que cumplir ciertos pasos para poder diseñar una estructura. Lo primero que tengo que hacer es determinar las acciones. Justamente, digamos, vimos determinación de acciones requeridas a través del método modal. Después definir, bueno, acciones de peso propio, sobrecarga de la sala, ustedes lo han armado uno, se selecciona un sistema estructural, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué sistema me conviene seleccionar a mí? Pórticos, tabiques o mampostería. ¿Qué ventajas tiene el pórtico? ¿Por qué se usan tanto los pórticos en nuestra ciudad? Se podría combinar con mampostería o con tabique, pero tiene grandes ventajas. Seleccionamos un sistema estructural, hacemos una predicción del comportamiento, le ponemos un modelo estructural, lo metemos nosotros y determinamos por análisis estructural de esfuerzo, y finalmente hacemos el último punto, que es lo que toca, esto es diseño. Esto es diseño. Dimensional. Acá en el siguiente diapositiva estamos mostrando los pasos. Fíjense cuáles son las etapas del diseño. La primera etapa es predimensionado, proponer un sistema aplicado, mampostería, lo que sea. Proponer un material mínimo, y ponemos hormigón que quiere. Estamos viendo material de mano armado rojo, no, acero. Entonces tenemos que definir un material mínimo, H21, H25, H30. Tenemos que predimensionar. En la clase pasada hablamos de edificio, un poquito cómo se predimensionan las columnas, qué dimensiones mínimas vamos a dar. Dijimos que las vigas hay que hacerlas rígidas. Bueno, vamos a ver por qué hay que tener, justamente en ese momento estamos utilizando el cuerpo cargo, por qué las vigas tienen que ser rígidas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir una viga rígida? Que por lo menos tiene que ser de 30 por 50, señores. Menos de esa medida no quiero ver ningún edificio de salvo. 30 por 50. ¿Quedó claro? Eso es una viga rígida. Rígida quiere decir una viga con dimensiones generosas. ¿Está claro? Entonces, eso es seleccionar un pase predimensionado adecuado. Y luego se hace el análisis de carga, que es la unidad 1 de dinámica o todo lo que vieron en hormigón armado. Sí, la calidad del hormigón difiere también. Sí, directamente, mínimo, cuanto mejor calidad, mejor comportamiento sísmico. De H30, bueno, la norma exige H21. Yo les recomiendo, quizás no pidan H21 a los proveedores que tienen H30, les ponen que te lo pagan. Muchísimos problemas de vicios de construcción, un capataz rebelde, un ingeniero que no hace control a las 6 de la mañana, cada 12, la camioneta, con tracito afuera, se cacha, claro. Creo que duerme hasta las 12 de la mañana no puede ser obvio, tiene que caer a las 6 de la mañana, cae el obrero. Y ahí, porque ahí es donde se manda la macana al obrero, no al negocio de arriba. Pero no siempre pueden estar los ingenieros ni los capataces detrás de los obreros, se mandan a la macana. Todos esos problemas no se subsanan, pero se minimizan si yo tengo una buena calidad. Si yo uso un hormigón de mejor calidad,
análisis estructural? Y bueno, era determinar las solicitaciones. Para ello propone un modelo, un método sintáctico, dinámico, modal espectral, una política de 1, 2 y 3. Hacer el control de informaciones, como hablaron de entropía. Disculpe una pregunta. Sí. Cuando usted se refiere al tema del hormigón, ¿se tenemos que trabajar con hormigón elaborado entonces? Siempre, no. Ahora, elaborar en obra de hormigón es imposible. Ya eso no se usa más. Sería un desastre. Hoy tengo que comprar el hormigón elaborado, no hay otro, para estructura. Para hacer un pequeño contrapiso o alguna estructurita menor que no sea portante, no hay problema. Siempre se prepara en obra con hormigón. Pero son estructuras que no requieren, no son portantes. No van a recibir cargas de la losa o de cuchillo. Son estructuras menores, digamos, que siempre se hacen. Bueno, entonces esto ya vimos en la unidad 1 y el control de información lo vimos en esto de chat. Entonces ahora, bueno, cuando no da el control de informaciones, ¿qué hacemos? Volvemos a predimensionar y a darle mayor dimensiones más generosas para que me dé el control de distorsión del piso que vamos a pasar. Y ahora sí viene el diseño estructural, que es lo que queremos ver ahora. ¿Qué es diseñar? Es hacer el balance entre los esfuerzos referidos, esfuerzos de diseño, ¿correcto? Y de así obtener qué armadura le tengo que poner a ese hormigón armado. No es cuestión de poner lo que le dé el cálculo. Vamos a ver que ese diseño de armadura necesita de un detallado. ¿Qué quiere decir un detallado? Quiere decir que detallado quiere decir que las armaduras deben ser adecuadas en base a los criterios que vamos a ver en esta unidad. Debe haber un adecuado diseño por capacidad. Bueno, dicho eso, esa es la introducción, digamos, de lo que tienen que saber para encargar una estructura. Entonces, hay una pequeña charla que después la escucha el médico Roberto Caro, pero que las reacciones sísmicas dependen de muchos factores hasta que llegan a la estructura misma. Lo que vimos en la unidad 1 es simplemente el comportamiento estructural del edificio, suponiendo que conocemos el input de base. Pero resulta ser que desde el input de la base depende del input sobre el terreno, esto depende sobre la profundidad y esto depende a donde se produce efectivamente la generación de energía, que es en donde se produce, digamos, falla. Entonces hay una serie de factores que se denomina sismología, que nosotros no lo vamos a estudiar obviamente en esta materia, pero sí saber que hay una gran incertidumbre. Yo le decía, si nosotros tenemos una gran incertidumbre en todos estos factores, a partir de la estructura, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar la estructura de manera que se independice de todos esos factores de incertidumbre. De manera que ante cualquier factor, ya vimos en el terremoto de Turquía, vamos a ver de nuevo hoy, se ha superado totalmente el efecto de diseño. Porque todo eso, este estudio, lleva a que la norma de cada país les da una curva a ustedes que les dice, señores, les presento que el espectro de diseño cuando van a calcular su edificio. Bueno, hay miles de incertidumbres, pero la norma tiene que dar algo y presenta ese espectro que vimos en clases pasadas. Pero ese espectro de diseño, además de contener muchas incertidumbres, cuando pusimos, como ocurrió en Turquía, que fueron no una réplica, fueron dos sismos tremendos, hubo dos fallas diferentes, a diferentes profundidades, con diferentes características, y luego vienen las repeticiones de esos dos tremendos fallas. Entonces, eso se produce una vez en 1 millón, se produjo en Turquía, en una zona pobre, en una
una zona densamente poblada y donde teóricamente los ingenieros estaban preparados, calculaban 25 residentes, es decir, estudiantes de ingeniería como ustedes. Sin embargo, han fallado en más del 30% de los edificios. 25% de los edificios han fallado. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado acá? Han empezado a estudiar qué pasó acá y han determinado primero que los sismos han superado el espectro de diseño totalmente. Ese ha dado pero luego, cuando empezó a estudiar las fotos, esto, a ver la falla, ¿qué pasa? Pero acá hay un montón de garrón de diseño de los chicos de estos alumnos de ingeniería. Así que han metido la pata en muchas cosas. La idea es ver las fotos, ver los videos de eso. Yo no se lo voy a sacar con ustedes, pero algunas cosas sobre la presentar. Y todas las recomendaciones que tratamos de dar con Roberto Caro en toda esta unidad, es para evitar eso. Es para que ustedes estén de manera que no tengamos paz. Hoy el colapso no puede ocurrir ningún colapso. Yo les hablo del 30% de colapso, no estoy hablando de daño. Daño es otra cosa, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Daño tiene toda la estructura. Hoy ya en Estados Unidos se diseña la estructura para que no tengan daño. Pero en Turquía, no sé qué pasa en Salta, estamos allá hablamos de colapso. Eso no puede ocurrir, señores, acá en Salta. No puede haber ni un colapso. Porque un colapso significa un montón de muertos. Cuando la estructura colapsa, ¿qué pasa? Cae toda la estructura. Mata a todos los habitantes de ese edificio. Cuando no colapsa, tiene daño, la gente puede salir corriendo. Nunca intente salir corriendo. No tiene sentido. Tiene que esconderse debajo de un banco, protegerse la cara y el cuerpo, nada más. No salgan, por favor, porque no van a obtener nada. ¿No? Luego seguimos sin intentar. Y es que si colapsó, es peor intentar salir a quedarse en el lugar, en el triángulo de vida que se llama, por ejemplo, ahí. Siempre en la esquina, cuando colapsa el edificio, se salva algunos triángulos. Busquen los pequeños lugares donde si hay un colapso se pueden salvar. Y si no colapsa la estructura, porque es una resistencia, calculó un ingeniero de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, no colapsó, Macanudo, pero con más que lo haya calculado un ingeniero de la Universidad Nacional de Salta, hay elementos no estructurales que le pueden dejar sin la vista, hecho pelota a la cabeza, iniciado de vida. Entonces, hay que protegerse de los sismos para que no nos caigan en esos focos, el vidrio no me haga pedazo toda la cara, el ojo, hay que meterse abajo. En todo caso, hay que meterse abajo de algún recoveco, debajo de algún banco o de algún escritorio, y eso me salva la vida. ¿Tá? De los elementos estructurales como no estructurales. ¿Tá? Y después vemos si colapsa. No tiene por qué colapsar ninguna edificio si ustedes estudian. Es muy importante que estudien porque no debe colapsar el edificio. Si nosotros seguimos las recomendaciones de esta colapsa, no va a colapsar seguro. Sí va a tener daños, pero si queremos que haya colapso cero de salud. Claro, ese es el objetivo que planteamos. Bueno, avanzando un poquito ya, empezamos con cómo evitamos el colapso. Bueno, el ingeniero Caro, que lo que esta unidad comienza, antes de definir los sistemas estructurales, a dar una serie de recomendaciones, criterios de diseño, como para ir entrando en el tema. Y luego más adelante largamos un tema fuerte. ¿Qué son esas recomendaciones? Bueno, acá están. Elegir sistemas estructurales simples, simétricos, con la idea de
a seguir cómo viaja acá. Yo tengo esta losa, está armada en dos direcciones, bien. Entonces la carga de la losa viaja de ahí hacia de esa viga, las dos columnas de la fundación. Esa es la carga del peso propio. Las cargas laterales, ¿cómo viajan? Hoy lo vamos a discutir a través de triangulares, porque estamos bien explicados, ¿se acuerdan? Es decir, a través de columnas que tengan resistencia adecuada. ¿No? Entonces, el ingeniero debe imaginarse cómo viajan esas cargas, tiene un software que lo ayuda, por supuesto, y en base a eso diseñar la estructura. ¿Y qué estructura debe proponer? Debe proponer una estructura lo más simétrica, regular, con rigidez y resistencia en dos direcciones y que tenga una resistencia adecuada, que ya vamos a ver qué significa. Evitar los cambios bruscos de rigidez y de masa en planta y en elevación. Esa tiene que ser una norma. ¿Qué evitar los cambios bruscos de rigidez? La rigidez está dada por el tamaño de los elementos estructurales. Aquí se le podría poner en la planta baja columnas de 30 por 30 y en el último piso columnas de 50 por 50. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un desastre. Está poniendo al revés justamente cómo debe ser la simetría de rigidez de ese edificio. Todo el edificio va de mayor a menor, la rigidez. La masa en general se debe mantener constante, pero no debo poner masas fuertes en los últimos pisos. Hay muchas recomendaciones, acá comenzamos por algunas de ellas. La masa debe estar distribuida uniformemente. No puedo tener grandes masas en los últimos pisos, como ser los arquitectos que quieren construir en el loft, piletas de natación. Entonces, bueno, primero eso se hace en todo el mundo. Sí, pero no en todo el mundo tenemos los sismos que tenemos acá. Yo estoy de acuerdo que Shanghái, que se yo, tal edificios, son todos edificios gemelos, no sé si lo vieron, que están conectados por una plataforma y que arriba hay una pileta. Impresionante. Eso lo pone ese edificio en la película Rico, famoso. Es impresionante. Bueno, pero no hay los sismos que hay acá en Salta ni en Turquía. Ese edificio anda muy bien ahí, pero no en Turquía ni en Salta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos construir esas masas enormes en los últimos pisos. ¿A dónde tenemos que mandar en Salta? Al subsuelo o a la planta baja. ¿Está? Como consejo, digamos. Se puede poner, no es recomendable. Van a tener que hacer un gran esfuerzo de diseño para que eso quede bien. Se puede, pero no es lo. Sí se puede. Van a tener que recurrir a tabique, a estructuras más rígidas para poder hacer, por ejemplo, el cambio primero tiene una pileta en el piso, pero tiene otro tipo de estructura rígida. Son todos tabiques de hormigón armado enormes. Hay una cantidad impresionante de hormigón armado ahí tirado. Y de estructura, obviamente, y de armadura. O sea, sí se puede hacer todo en esta vida. Bueno, todo depende de cuánto. Por supuesto. ¿Cierto? Para ese tipo de estructuras tenemos que invertir una estructura que valga el doble de lo que vale una estructura convencional. Por evitar este tipo de concentración de masa en las azoteas, ver el tema de los tanques, distribuirlo en el centro de gravedad de la planta, poner el mínimo de estructura. Hay un grupo que se llama estructura hormigón, que es rarísima para los tanques, no se usa más, por Dios. Lo que se hace ahora se hace una estructura metálica liviana, con una buena plataforma metálica, y ahí van los tanques plásticos. Ya no va más la estructura de hormigón armado para tanque. Todavía encima tengo la masa del agua, ustedes me agregan toda la masa del hormigón. Eso es lo que yo llamo criterio de diseño. Es lo que corresponde. Formas de planta, esto ya lo charlamos también en el video un poquito anterior, que estamos charlando. La forma debe tender a que no exceda el lado el doble del otro. ¿Qué pasa cuando excede? Hay que dividir la planta
de manera que se transformen en edificios regulares que cumplan esa condición. ¿Vale? Y se genera lo que llamamos junta sísmica, que lo hemos discutido ya en la clase pasada, en altura. Esto que está rayado, esto es un tabique de un armado, este es otro tabique. Lo que no puedo hacer es, o puede ser un pórtico con mamposterías, lo que no puedo hacer en un piso de repente, cambiar la rigidez del piso. Hacer todo vidriado ese piso y el resto todo de mampostería macizo. No, está cambiando la rigidez del piso. No, pero yo ingeniero la mampostería es un elemento no estructural para mí. Yo ya le indiqué a la estructura, al calculista en los planos y al arquitecto que la mampostería que estamos poniendo en ese edificio al frente es no estructural. Así se lo estoy en serio, no me jodas. Por lo tanto, esa mampostería no influye en la rigidez. Ajá, explícaselo a la mampostería, a ver, por menos un signo, si no va a influir en la rigidez. Explícaselo. No he visto en ningún edificio en Salta, eso lo discute Pablo Cobar, que tenga una buña, es decir, que esté separada la mampostería del edificio principal. Ningún edificio en Salta. Entonces, en todos los edificios Salta, la mampostería de ladrillo macizo sobre todo, influye en la rigidez. Y todos los edificios Salta calculados por el ingeniero dicen, no, la estructura de la mampostería no la he considerado en el cálculo porque no la considero sismo resistente. Por lo tanto, para mí el único que resiste es el pop. Más cagón, pero anda a decírselo a la estructura, no me lo diga a mí. No sé si está claro que el garronazo que estamos cometiendo, esto lo decimos acá, ¿no? Nunca mi cliente ni afuera ni ante otros colegas. Acá que estamos formando, nos damos cuenta de los errores que estamos haciendo. Yo no puedo decir a otros colegas que están haciendo ese fiche, están haciendo mal, porque eso se nos falta tiempo. Porque para eso ese colega ha definido. Y me puede hacer un juicio de ética a mí por haber hecho 30% mal ese edificio, o ha calculado mal. Es delicado el tema. Sí, en el caso de muros de steel framing, igual aportan rigidez de la misma manera. muchísimo menos. Muchísimo menos, pero tienen diagonales, cuidado, que sí que aportan, transfieren cargas laterales. Tienen una serie de diagonales que eso sí influye. Entonces, si vos no lo consideras en la rigidez del edificio esas diagonales, no las pongas. Pero el ingeniero las tengo que poner, porque así me dicen al arquitecto que ponerlas. No, bueno. ¿Le va a dar rigidez, sí o no? No quiero darle rigidez, no ponga la diagonal. Porque las diagonales son las que transfieren, con el refuerzo lateral, transfieren la carga hacia la otra parte del puerto. Me está dando rigidez. Rigidez indirecta. Entonces, yo no digo que esté mal poner mampostería o poner este frente. Solo que digo, si ustedes dicen que no la van a considerar en el cálculo, háganle una buña y un encadenado a esa mampostería para que no falle a cargas perpendiculares y que ya le mostré la foto, hagan lo que corresponde, pero eso no lo hace nadie. Entonces mejor lo consideremos en el cálculo. ¿A qué se refiere con encadenado? Que ya le mostré la foto, hay que hacerle toda una desvinculación del muro de la estructura principal y al murito que queda adentro hay que hacerle otro encadenado. Por eso no se hace. Porque tengo la estructura principal, esos muros mira de frente, y debería tener un encadenamiento a la vuelta el murito solo, para que no falle carga, pero un encadenamiento chiquito. Y estar desvinculado con una buña, con una punta de la estructura principal. A eso me refiero. Esa, cuando viene el sismo, esa junta trabaja, se forma, de manera que la estructura puede deformarse con cierta holgura y el muro no le influye directamente en su comportamiento. ¿Se da cuenta? Eso es decir que ese muro no me está influyendo en la estructura principal. ¿Sabemos otra foto? ¿Está? Ahora,
hacer un edificio, que claro que es difícil y es costoso. Entonces lo que no digo es que hagamos eso costoso. Yo digo que incorporemos eso en el modelo del SAP. Porque esa muro sí que le da rigidez. Y no calculemos con fórmula de esa porquería 12 por I sobre H3. Calculemos con software, pero considerando la rigidez del muro. Eso es lo que digo yo. Y cualquier muro no estructural también influye indirectamente. Porque está dentro de la estructura principal. Todo muro que esté vinculado a la estructura principal modifica la rigidez del edificio. ¿Se entendió eso, Paul? Ingeniero, si se le saca los muros en el último piso, cambia la rigidez bruscamente, ¿es mejor o es peor, digamos, para el edificio? Bueno, depende de cómo lo han diseñado el edificio. Hay algunas cosas que vamos discutiendo hoy. No es determinante, ¿no? ¿En costo? Bueno, por eso digo, o sea, todo depende, no contesten así, no es que quiera yo hacer lo importante, no, simplemente evaluemos. Porque cómo puede variar. Yo te voy a dar consejos generales acá, pero luego cuando uno modela el edificio, ahí sabe bien cómo influye cada parámetro. Si saca, a ver, este edificio sin estos muros, ¿cómo se comporta? Y con todos los muros se comporta de esta manera. Tengo diferentes esfuerzos, ¿te das cuenta? Tengo que modelarlo para poder darte la respuesta. Esa sería la respuesta. Nos pongamos a modelarlo, veamos cómo se comporta y vemos qué pasa. Pero sí que hay muchos consejos que yo quiero que usted lo sepa, se lo aprendan de memoria y lo reciten en el integrador que dice ahí al costado. Porque es la única forma. Va a haber que aprenderse de memoria estos consejos para que cuando vamos a obra, sí, pero eso de hecho aprendí y uno mejor estamos metiendo una pata. Para que a ver si sirve. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces, que no haya el piso flexible, que es palabra prohibidísima. Porque estos pisos donde hay una marcada, el último piso puede ser